sondeo. Hoy es martes. Nosotros habíamos anunciado la semana pasada que en el día de hoy debíamos conversar con el padre Rogelio. Sí, en esta rebelde con su congregación. Sí. Bueno, se hicieron esfuerzos extraordinarios para darle seguimiento a la conversación inicial para ver si le teníamos por aquí, pero no ha respondido a los mensajes. Debe estar afanado en algunas tareas. Él, hay que reconocer que después de la situación que se vio envuelto el día pasado, que ha quedado en una especie de limbo, si se va o no se va, si se lo llevan o no se lo lleva, si no se va, qué va a pasar con él. Sí. Todas esas cosas son incógnitas que justamente nosotros queríamos despejar en una conversación con él. Pero él no está yendo, no lo hemos visto en las últimas semanas en los medios, aunque sí, conversando con el doctor José Manuel Pérez Hernández, había mostrado la disposición de venir al programa. Pero hay un cruce de mensajes que él no ha respondido. Entonces, o un envío de mensajes que no ha respondido. Entonces, bueno, hoy estamos en la espera. Y tú sabes que hay muchas preguntas. Ya no es en la espera. No, ya. Hay muchas preguntas, como tú dices, se le podría hacer. Porque a mí me dijo una fuente que uno de sus viajes al extranjero fue a establecer comunicación con un el grupo dirigente de la iglesia episcopal. Es una iglesia de origen inglés que tiene de prendimiento católico, tiene los mismos ritos que... La idea era agruparse por allí, si se salía de la iglesia católica, entonces, bueno, agruparse por allí, una especie de, una copia de aquella rebelión luterana, donde Martín Lutero se desprendió. Esa iglesia es secuela de todo ese proceso de rebelión luterana. Que le dio seguimiento a los principios, las esencias religiosas, católicas, pero que bueno, entendía un reformador para los fines de la iglesia, entendía que habían algunas cosas que reformar y se embarcó en eso. Y que incluso está mal aplicada desde la óptica de ellos. Cuando uno habla de que poner la iglesia en manos de Lutero, resulta que bueno... Para ellos es bueno que la pusieran. Claro, pero no, una vez que yo en la columna escribí algo, justamente haciendo acopio a esa expresión, y entonces la familia de la esposa de mi hijo mayor, la familia prácticamente toda es luterana. Entonces son pastores. El suegro de mi hijo es pastor y dos de las tías de mi esposa, es de su esposa más bien, de su esposa. Y entonces, bueno, la familia prácticamente. Y sencillamente ellos, que son unas personas sumamente respetables, entre ellos está el don Carmelo, ese esposo de una tía de la esposa de mi hijo. Entonces, es un hombre que ha tenido una responsabilidad en la iglesia. En algún momento yo lo he dicho por aquí, él tenía relaciones directas con el cardenal López Rodríguez, él fue a Cuba y se entrevistó con Fidel, se entrevistó con el Papa, o sea, realmente de aquel tipo de religioso que sirven de puente hacia las distintas religiones, pero al máximo nivel, Sí, bueno, imagínate con el Papa, con una actitud propositiva de acercamiento a la iglesia, que aquello lo practicó Juan Pablo II. Sí, una visión ecuménica. La visión ecuménica es un acercamiento de las iglesias. Eso, a diferencia de, por ejemplo, los evangélicos que siempre vivían despotricando contra la iglesia católica, hablando mal de los católicos y de la iglesia. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II inició una gran jornada de acercamiento y de entendimiento
Él entendía que había una serie de cosas, de puntos en común que había que fortificarlo, habida cuenta de que por la vía del entendimiento era mejor que reconociendo el trabajo que uno y otro estaba haciendo y que habían puntos en común y que había un objetivo común. Por eso él viajó y se reunió después de 400 años, que no lo hacía ningún líder católico, con el Papa, con el obispo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Claro. Eh, Bueno, y también por de eso, Ortodoxa griega. por eso, acuérdate que el Papa Juan Pablo II viajó a Cuba, Sí. y entonces cuando Fidel Castro, que se hablaba de la renegación de la Iglesia Católica, o de la religión católica, de la persecución de que fueron víctimas muchos, casi una proscripción de la religión católica en Cuba, y sin embargo, aquello fue apoteósico cuando el Papa fue a Cuba, fue recibido por Fidel, y habló el Papa de que Cuba se abra al mundo y de que el mundo se abra a Cuba. Sí, Eso es muy interesante el mensaje. Claro. Y positivo en doble dirección. Yo creo que aquello fue muy bueno. Mira, aquí en el plano local, Luis, hoy sale una noticia de que el Colegio Médico Dominicano hizo una experticia médica, lógicamente, en el Hospital Jaime Mota, donde ha habido una alta incidencia de muerte neonatal. Y se encontraron varias bacterias, varias sí, cosas. con más de 4 tipos de bacterias, que ellos dicen que es la causa de esas muertes neonatales. Hay muchas parturientas de ese Lo hospital. que yo quisiera saber si esas muertes de los neonatales, qué incidencia puede haber, o qué porcentaje más bien, pudieran corresponder a hijos de madres o de parturientas haitianas, o si la incidencia Claro. es mayormente de hijos de dominicanas, de nacidas aquí, de criadas aquí y con todos los papeles de aquí. Porque si es así, el problema todavía es mayor, porque como yo he estado resaltando en varias ocasiones, ya sabemos que las estadísticas de mortalidad infantil dominicanas están infladas. Sí, afectadas o afectadas más bien por esa alta participación de parturientas haitianas. Prevalencia de presencia de parturientas haitianas. Que no han tenido las atenciones, el seguimiento médico, los chequeos médicos que se requieren para que las cosas salgan bien, o para que no salgan mal, o para que salgan lo mejor posible. Entonces, si esa incidencia, si hay estadísticas, si esa incidencia es más alta o están muy mezcladas o tiene que ver con dominicanas y con haitianas, entonces el asunto es peor, porque indica que hay un descuido en los grados de atención y en los grados de salubridad en el hospital, que uno dirá que, o uno dirá no, uno tendría entonces que llegar a la conclusión que no solo que no es nuevo, sino que esto se da en distintos centros asistenciales, no solamente públicos, sino que también es una vieja práctica o una vieja ocurrencia o un viejo descubrimiento también en los centros de atención primaria, privada. Porque yo recuerdo, no desde ahora, ahí en esa maternidad que estaba en la Bolívar, allá abajo, el centro, ¿cómo es que se llamaba? Ahí está un hospital de maternidad en la Bolívar, casi frente a frente al parque. Aquí, más aquí adelante, sí. No es Danae, ¿cómo se llama? La callecita esa que baja allá. Bueno, pero no recuerdo la maternidad San Rafael. Eso existe todavía, el local existe ahí, yo no sé si está. Ahí aparecieron, señores, muchísimas. Ahí nacieron mis hijos en ese tiempo. Yo recuerdo que después de eso se denunció que había muchísimas ocurrencias habían hecho chequeos médicos, y apareció de todo. Entonces yo no sé si eso fue resuelto, yo no sé qué pasó después,
pero eso se denunció en muchísimos otros centros privados, lo que indica que aquí hay que ser más riguroso y que Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, a través de su departamento de sanidad, en sentido, que tiene que ver con toda la salubridad en sentido general o la sanidad, tiene que ser más riguroso en los controles, los chequeos tienen que ser más, Sí. Tú sabes que más eso, a fondo. por más. ahí iba también, yo no sé, a mí me llamó la atención y me gustó que el colegio médico, que ese es el tipo de actividad que debería estar realizando Claro, para que bien eso del ni es país. oposición ni es protesta, eso sencillamente es denuncia. Sí, sí, Y es no el es mejor- una labor científica, un Oh, pero colegio claro, está para eso. una labor científica y que se denuncien todo eso y que sencillamente, ya que no lo hace antes, que entonces el Ministerio de Salud Pública le caiga atrás a las denuncias, Exacto. le caiga atrás y que resuelva las cosas. No sé qué dirá el Ministerio de Salud Pública, pero yo creo que, dada la situación que hay en ese hospital, donde vi un reportaje de muchas parturientas de la zona que no quieren asistir a ese lugar porque tienen miedo, mientras los médicos dicen que no, que todo es garantía, y ahora dice el colegio otra cosa, si ese hospital debe ser intervenido Claro. y por salud pública para tomar las medidas que corresponden. Mira, otro tema, vamos a aprovechar para, ya que hablamos de salud, otro tema que ha sido pieza de escándalo, que no es nuevo tampoco, eso es viejísimo. Tú habrás tenido referencia como yo, indistintamente, a través del tiempo, de que el trabajo, que el entrenamiento de los muchachos, porque de eso se trata, de muchachos y ahora muchachas también, que aspiran a ingresar a las academias militares y policiales, que el entrenamiento es un trabajo, o es una labor dura, Sí, difícil, sobre todo el entrenamiento militar. El policial es un poco... Sí, porque la policía tiene que lidiar ya Sí, con la sí. población civil, pero los militares necesitan un entrenamiento sumamente riguroso porque tienen que estar preparados para todo en la vida. Claro, claro. En las faenas militares. Tienen que estar preparados para si en el... Y por eso lo riguroso del esfuerzo, a veces sobrehumano, o casi para no humano, a que son sometidos, es porque tienen que estar preparados para que en un momento determinado, si se le acaba la alimentación, ellos tienen que o no comer o comer lo que sea. Saber sobrevivir. Saber, sobre todo eso, sobrevivir como sea. En situaciones adversas. En situaciones adversas. Estos no son países de guerra, a pesar de Haití al lado y demás, pero tienen que estar preparados. Si los mandan para Vietnam, como mandó Hipólito un grupo una vez, por suerte vinieron todos vivos. Para Irak. ¿A dónde fue que yo dije? Vietnam. Me parecieron Chipoteó, sí. Chipoteó para Irak. Y vinieron por suerte todos vivos. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero señores, cuando esos militares están en la guerra, puede pasar cualquier cosa. Entonces tienen que estar en capacidad para poder sobrevivir, que es lo principal. Comer cualquier tontería, cualquier tipo de animalillo que encuentre, cualquier cosa, y sobrevivir. Pero entonces, hemos oído de que una cosa son los ejercicios rigurosos que son necesarios y que eso está en el librito. Sí, sí. Son así. Eso es de mandamiento. Eso es mandatorio. Y otra cosa son las maldades, las travesuras a que son sometidos y vejaciones o vejámenes que también forman parte, una parte de esas cosas es a ver qué capacidad de resistencia tienen y de tolerancia tienen ellos. Y para poder lidiar con esas cosas. Ajá. Pero bueno, eso habría que ver si eso se puede morigerar un poquito, porque siempre hemos oído que los cadetes de adelante, los que ya de cuarto año y hasta de terceros, ya pisotean a los reclutas, a los que recién llegados, y que le hacen todo tipo de maldades. Todos, y es todo, ¿eh? Entonces, y los oficiales, o los comandantes, los que están al frente de las instituciones ahora y han estado en otros tiempos, saben que eso es así. Porque ellos pasaron por ahí
Ajá. porque familiares de ellos pasaron por ahí, porque amigos de ellos pasaron por ahí, o porque la mayoría de ellos fueron entrenadores. Sí. Claro, que hay entrenadores y entrenadores. Hay entrenadores que son abusadores. Entonces, porque eso se ha denunciado a través, y tanta gente que ya fueron oficiales, que fueron reclutas, que fueron oficiales superiores, que dirigieron las instituciones, que ya pasaron por ahí, que ya murieron, y algunos que están vivos, tanta gente no puede estar equivocada. Entonces hay cosas que hay que ir poco a poco modernizando, morigerando. ¿Por qué, Danilo? Quiero decir finalmente. Porque no puede, ellos no pueden dar pie a que haya un problema de imagen, como ha ocurrido ahora. Ellos le están ahora buscando la otra pata al gato y no saben cómo salirse de abajo la patana. Sí. Con las explicaciones que están dando. Yo vi ayer al mismo jefe de Estado Mayor del Ejército y a dos oficiales más en un video que hizo, en unas declaraciones ofrecidas al programa de Alicia, donde le están dando algunas explicaciones, algunas excusas, pero hay algunas excusas, una parte que son aceptables y otras que ya en estos tiempos son inaceptables y que además ellos saben que no es así en la práctica. Entonces lo que no se puede es, repito, por una cuestión de imagen, usted no puede venir a crear todo un cuco, un bendito problema, que entonces los muchachos o futuros o candidatos a ingresar a las academias les salgan huyendo y no se acerquen por allí, que haya el momento cuando se pongan viejos todos los que están, que no haya con quién sustituirlos, porque sencillamente, como pasó en la escuela de agronomía, nadie quiere ser agrónomo, allí no hay nadie, no hay nadie inscrito, entonces no vamos a tener agrónomo dentro de poco, no vamos a tener agrónomo. Entonces, si también hay un miedo, un terror a ingresar a la academia militar por lo riguroso de los ejercicios, por muchísimas otras cosas, entonces llegará el momento en que nos quedaremos sin cadetes o sin estudiantes en las escuelas militares y policiales y nos quedaremos entonces sin militares y sin policía. Y los civiles no sirven para eso. Y tú sabes que yo te agradezco el acercamiento al cuartel y tengo el dato de que tú sabes que hay algo en que se estaba fallando y tengo ese dato de primera mano. En el examen previo que le hacen y la gente a veces tú sabes, méteme ese muchacho, mira, pero ya no da, pero métemelo. Entonces, eso no es tanto así. No lo revientan en los entrenamientos. Eso no es así, exacto, lo revientan. Antes incluso hijos de generales que lo metían, entonces porque no, entonces se va a ser más riguroso en los exámenes previos. Exacto. A ver si la persona da para eso. A ver si la persona da para eso. Ahora, de todas maneras, ya el que ingresó está en un proceso de entrenamiento, hay que ser cuidadoso, porque por ejemplo, estas muchachas últimas, de 100, 29 cayeron. Yo no creo que el número sea alto, porque es probable que 99 pudieron haber fallado en los entrenamientos. Sí. Ahora, de ahí llevarlas a un punto donde tengan que ir a cuidados intensivos, a dializarla, a 50.000 cosas, a hacerle en términos de salud, porque se llegó a los extremos. Y entonces ellas están denunciando situaciones allí que forman parte de las maldades de que yo estaba diciendo, porque yo decía, bueno, que llega un momento en que está totalmente extenuada una persona, esté tirada y no dé para más, y que le pidan agua. Que no, que sigue para adelante, que no. Mira, Luis, donde quiera se da, yo no sé si tú has visto una película que se hizo sobre la biografía de la primera mujer Sears. Sears es una unidad de élite entrenada para situaciones de combate difícil, incluso marina, por eso se llama Sears. Entonces a una norteamericana se le ocurrió pedir que ella era militar, que ella podía entrenarse como Sears, y resulta que todo el Estado Mayor de esa unidad de élite entendía que esa mujer no daba para eso. Y casi la matan para que ella saliera, o sea, estaba más aceptada, pero todos los días se la pasó, que le ponían unos ejercicios para que ella dijera, no, yo no doy para esto, y la tipa decidió resistir. Y
vivió un verdadero infierno en los Estados Unidos. La película está protagonizada por Demi Moore y es una película interesante. Mírala, porque donde Ok. quiera se cuecen habas. Es así. Entonces, yo en definitiva lo que quiero es que con esto, es la primera vez que esto sale a la opinión pública, y trasciende públicamente, porque generalmente se quedaba en las murmuraciones, en los comentarios. Yo no sé si, bueno, eso es porque anteriormente pasaba con los varones. Y los varones, por más blandengue o medio alitraneados que puedan salir, finalmente tienen más resistencia que las mujeres, Claro. por una cuestión elemental, física. Aunque hay muchachas entrenadas que te dan 30 patadas. Pero claro. Y bueno, pero esas son las excepciones. En sentido general, se supone que el varón tiene más fortaleza que la hembra. Entonces, como generalmente las academias militares y policiales eran para hombres, entonces, bueno, eran algunos que salían medio amanerados, medio blanditos, algunos escasos, la mayoría pasaba la prueba rigurosa y no pasaba nada. Me dice un general amigo mío, dice, oye, el primer día que yo la pasé en la academia, que me veo con una maleta en la cabeza, huyendo alrededor de la piscina, ¿y para qué me metí yo en esto? Claro. Si hubiera sido blandito, se arrepiente el primer día. Ese primer día. Entonces, una maleta en la cabeza, dando vueltas en una piscina. Sí. O sea, cosas como esas. O levantarlo a las 4 de la mañana, Sí. o mojarle la cama. Sí, para que eso se hace como mojarle la cama en la madrugada para que no se puedan acostar otra vez o acostarse en el agua. Entonces, todo ese tipo de cosas no es una cosa del otro mundo. No. Pero bueno, antes los varones resistían más. Pero que como hay una profusión, y eso es positivo, una profusión de ingresos de mujeres, muchas de las cuales son sumamente meritorias y ha trascendido. Ya pasado vimos ahí que pusieron a una teniente coronel a dirigir una brigada. O un batallón. Sí, la primera en la historia nacional. La primera en la historia, una teniente coronel. Bueno, por cierto, que me la pusieron por teléfono el otro día. Pero mira, vamos a ver si... Yo voy a ver si a una amiga general... Hay que sacarle un permiso. Sí, yo tengo una amiga general que se la voy a ver. Ella tiene que pedir permiso allá arriba a la secretaría para ir a un medio de... Ella lo puede hacer a través de relaciones públicas, canalizar, porque es interesante. Bueno, me la puso el mayor Borque, mi querido amigo que trabaja en subdirector del Departamento Legal del Ejército, me la puso al teléfono. Yo lo llamé a él. Me dice, mira, aquí estoy con recién designada coronel fulana de tal. Y me la puso al teléfono. Y bueno, pues yo hablé con ella sin conocerla personalmente. Tuve la satisfacción. Una mujer sumamente meritoria y preparada. Entonces, hay de todo. Hay muchas de esas muchachas que salen extraordinarias. Y qué bueno que hay las oportunidades para ellas. Y hay el interés de ellas. Una señora que ingresó recientemente a mi casa en los fines de semana, una señora, me dice que ella tiene una hija que va a ingresar a la academia. Entonces mi esposa le preguntó, ¿y por qué? No, eso es lo que a ella le gusta. Entonces fíjese cómo hay muchachas, hay jóvenes que les gusta eso. Entonces por eso no se puede, como se dice, matarlo a la gallina estímulo. O el estímulo, la gallina de los huevos de oro, en este caso el estímulo, cuando nace, cuando sale por propia iniciativa, no hay que estar hablando mucho o convenciendo mucho. Entonces hay que tener cuidado con eso para que no se le tenga miedo a la academia. Porque antes, repito, estas cosas se manejaban en murmullo entre la familia, los amigos y qué sé yo, pero no trascendía, ya trascendió. Entonces el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía y en este caso, como sombrilla allá arriba, el Ministerio tiene que sentarse en una mesa de trabajo, hacer un seminario, invitar a unos cuantos psicólogos, al doctor José Manuel, en este caso sociólogo, especialista en la conducta y muchísimas otras materias, en una mesa de trabajo, de discusión franca, saber dónde están los problemas y hacia dónde deben encaminarse
el entrenamiento que debe darse a estas personas, sobre todo partiendo de eso último que yo estoy diciendo, de que no se puede matar el incentivo, de que es todo lo contrario, porque si no va a llegar el momento en que nos vamos a quedar sin guardias y sin policía, porque nadie va a querer entrar allí porque de antemano va a creer que va a poner su salud en riesgo, que no da para eso, o que lo van a mojiganguear todo y que él, para no ponerse de mojiganga, no, o verse afectado en su dignidad, no va a ir allí. Ojo con eso, que eso finalmente, para irnos a la pausa, se parece a aquello de la política, y más que la política, porque político es cualquiera, aunque no sirva para nada, Sí, sí. con los presidentes. Sí. Va a llegar el momento en que el cargo de presidente lo van a rifar y nadie lo va a querer. Bueno, Luis, en estos momentos yo he visto una cantidad de ciudadanos aspirando que tienen derecho a ello, pero como que tú dices, pero ven acá, es que se está creyendo que esto es un relajo. Pero el tema por donde lo quiero llevar es porque un ciudadano se desempeña como presidente, llega a la presidencia producto de muchísimos esfuerzos, de muchos amarres, de muchos contactos, de muchas cosas, con lo bueno, con lo malo, con lo que no sirve, con lo que sirve menos. Y bueno, se junta todo. Y entonces ese presidente, cuando llega con tantos problemas, tiene que delegar en una serie dentro de la estructura del Estado, tiene que delegar en los ministros, en los directores generales, en los asesores, lo que sé yo, un grupo de colaboradores que son el soporte del gobierno, para bien o para mal. Cada pata de esa mesa que se salga podrida, entonces pone a cojear la mesa y la carga se puede ir para un solo lado. Al final, los únicos que son enjuiciados son los presidentes. Bueno, o lo está pasando en América Latina. Entonces está pasando eso en muchísimas partes del mundo, que desde que se van de allí, entonces vienen los enjuiciamientos. No importa lo bien que pueda hacerlo, y no es tan fácil hacerlo bien, por cuanto tú no haces el gobierno tú solo. Tú lo haces a veces con muchísimo sinvergüenza también, que se acercan a los proyectos presidenciales, a los proyectos de partido, a los proyectos políticos, a los proyectos que ya van para el gobierno, sobre todo los que ya van para el gobierno. Sí. Ahí comienza a acercarse todas las lacras, todas las cosas, las rapiñas comienzan a pegarse. Sí, hay unos que son especialistas. Especialistas en siempre estar arriba, o en quedar con el que está arriba. Entonces, terminan los presidentes desacreditados, la familia afectada, y entonces va a llegar el momento, si no me dirán que es que, bueno, es que hay muchos que no sirven. Pero mira, yo no creo que sea tanto así. Es que también hay mucha gente que dice del otro de todo. Y hay campañas que se articulan para hacerle daño a las figuras públicas en sentido general. Sí, sí. Hay de todo. Los medios de comunicación se han prestado a eso también, porque el negocio, el dinero se ha metido en el tuétano en todas partes, en la iglesia, en la comunicación, en la televisión, en la radio, en los periódicos. Sí. Se ha metido hasta el tuétano, la corrupción. Y muchas veces, para no decirlo exactamente que la corrupción, los negocios. Y los negocios a veces son bien habidos, son normales, son lícitos, pero hay otros negocios que son turbios. Y entonces, cuando se mete ya en el terreno del negocio, se comienza chiquito, se comienza en buena ley, se comienza legal y se termina en cualquier cosa. Porque eso es como a los perros hueveros. Quémale el hocico y siempre sigue, va a buscar huevos. Entonces, lo que se mete en el negocio, eso se le va abriendo. Es un apetito interminable. Y entonces comienzan haciendo pequeñitos negocios. Más negocios un chin más grandecitos. Y negocios de toda naturaleza. Y entonces, los medios de comunicación, muchos medios se han metido en el asunto del negocio. Y han comenzado a desacreditar también. Se meten en todo como parte de una colaboración, de una estrategia, de una asesoría de imagen. Vamos a destruir este candidato, o este presidente, o este funcionario. Y entonces vienen la acabose y forma parte de una estrategia y se inventan de todo, Ah, que fulano de tal contactó a unos
contactos adinerados, unos Sí. empresarios, una qué sé yo qué, y que están repartiendo dinero. Es una forma de, vamos a igualarlos a todos. Así es. Vamos a desacreditarlos a todos. Y entonces mucha gente de los medios de comunicación se han prestado para eso. Y otros que no han vendido la idea de que están participando de negocios, han participado en muchísimas cosas, y muchísimas cosas no santas. Y entonces todo eso ha contribuido a ese deterioro de la imagen del político, del funcionario, del militar, del servidor público. ¿Cuántos servidores públicos honrados, abnegados, sacrificados en el anonimato por ahí tenemos? Y sin embargo, cuando usted comienza a desacreditar a todo el mundo y entender que todo el que sea que está en un cargo público es corrupto o es Corrompible. un corrompido, usted está matando el amor propio, el sentido de cuerpo, usted está erosionando la integridad, la sensibilidad de aquel ciudadano que está fajado allí, o de aquel policía que cuando sale no tiene con qué irse para su casa, con qué coger un pasaje, Ajá. y que no quiere irse en un motor porque entiende que los atracadores se lo van a quitar en el camino, lo van a matar. Entonces hay gente que sale del empleo y cuando tiene que irse en bola y pasando las de Caín, y hablé de policía pero de guardia. ¿A cuántos guardias no le doy yo bola cuando voy para Ocoa en el camino del sur, que están los pobres, salen de madrugada de su trabajo y salen un poquito más allá de la Secretaría de las Fuerzas Armadas Sí. a pedir bola, esos infelices, porque no tienen un centavo? Que yo no sé por qué, por una cuestión de simple servicio y de derechos humanos, el ministerio no coge y tiene una volqueta, qué sé yo, unos camiones grandes, y uno va para el sur, otro va para el norte, otro va para qué sé yo qué, y qué sé yo, y que vaya recogiendo todos esos guardias en el camino, que vayan desde aquí hasta la frontera. Sí. ¿Por qué no pueden salir un camión de esos grandes desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas y coger todas las 6 de noviembre por ahí para el sur? ¿Por qué no lo puede hacer? Si hay muchas veces vehículos de esos que lo piden prestado, los potentados, mándenme un camión ahí, y se lo mandan. Así es. Entonces, ¿por qué no pueden disponer de un servicio o comprar unas guaguas como parte del presupuesto del Ministerio de las Fuerzas Armadas? E insisto, establecerle una ruta, coger una por las 6 de noviembre, salir de ahí de la puerta de las Fuerzas Armadas y todo el sur. Los que se van desde las 6 hasta la que sé yo qué hora, que vengan en el turno de tal hora, y ahí se montan todos, en vez de tener que irse dando conmiseración, pidiendo bola. Y cuando digo para el sur, es otro que salgan para el este, otro que salgan para el norte. Esa es una forma de hacerle más llevadera y de levantar un poquito más la dignidad al soldado. Así es. Pero bueno, es una idea solamente, eso no cuesta mucho. Y el que lo haga se casa con la gloria, porque cojan algo del presupuesto para esas cosas. Así es. Hay que apartar algo para esas cosas. Vamos a hacer una pausa, que hace rato que debimos hacerla, pero vamos a hacer la pausa. Al no venir el padre Rogelio, Estamos nos aquí dio nosotros. tiempo para decir muchísimas cosas. A lo mejor Sí. sí. Total, que el padre Rogelio lo que ande con un macutico lleno de piedra ahí. Vámonos a la pausa. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cada día me despierto con su aroma
con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, Mira, Luis, hubo expectativa ayer de la reunión del liderazgo del partido, del PRM, liderazgo que dirige, actúa todavía, y los que salieron electos, tratando de resolver algunas tensiones. Parece que don Andrés Bautista llevó mucha agua porque le echó agua a ese vino. le echó... Sí. Sí, parece que se recompusieron algunas cosas. Ajá. En la mañana hubo dos reuniones, una en la mañana y otra en la tarde. En la de la mañana estuvo presente Hipólito Mejía. Sí, sí. En la de la tarde él se excusó. Según oí unas declaraciones de Andrés Bautista, todavía presidente, creo que le quedan unos 15 días, no recuerdo cuántos días, pero le quedan unos días todavía de presidente del PRM. Estuvo Chu Vázquez. Habían dos corrientes, una que abogaba porque a unos 7 diputados del PRM y de la corriente de Hipólito Mejía que no estuvieron el otro día presentes y que eso frustró la aprobación de la ley de partidos. Chu Vázquez quería sanciones. Entonces, Chu Vázquez pedía sanciones, pero después hubo una parte moderada, más moderada, que decía, bueno, habida cuenta de unos argumentos que ellos han expuesto o que expusieron, que no fue que se vendieron, había un cortocircuito ahí. Ellos entendían que unos decían que el asunto se llevara a comisión y otros entendían que eso había que conocerlo de una vez. Entonces las diferencias estuvieron ahí. Eso fue lo que se argumentó. De todas maneras, no debieron dar pie, porque si el partido había bajado una línea, dar pie a ausentarse, porque lo que se entendió es que un sector oficial los había metido en el mismo saco de donde se mete la gente de la que se encarga el hombre del maletín, como se ha dicho. Pero esas cosas se fueron aclarando. Y yo te puedo decir, el dato que yo tengo es que, a diferencia de lo que dijo una diputada del sector oficial, que dijo en días pasados dos cosas, entre ellas un disparate, cuando dijo que era para evitar un lío.
Sí, o sea, Como que muy desafortunada. desafortunadas esas declaraciones porque allí no iba a ocurrir ningún lío. Ajá. Allí no iba ni a presentarse un espectáculo a sillazo, ni a botellazo, ni de quemagoma, ni nada por el estilo. Entonces, eso fue muy destemplado. Y ella había dicho ya unos días antes, nosotros tenemos los votos. Entonces, ese tipo de cosas, porque se supone que la democracia debe imponerse sobre la base de lo que decida la mayoría. Allí se tomó una decisión inteligente en un momento dado, en la cúpula política de esa organización, en el comité político, que fue de dejar en libertad. Yo no sé si eso fue dejar en libertad con seriedad y con sinceridad, o de dejar en libertad con hipocresía, y por detrás, como una marioneta, alándole el hilito. Porque no se explica el por qué si se dejó en libertad a los diputados, a los legisladores, porque fue también a los senadores, para que decidieran, después que los senadores tomaron, bueno, antes de, los senadores reunieron al ¿cómo es que se llama? El bloque de senadores, incluyéndose en el bloque el presidente del hemiciclo, y le sugirieron a la comisión que investigaba, que analizaba el tema de la ley de partido, le sugirieron que las primarias fueran cerradas, perdón, que fueran abiertas. El bloque como tal ya no tenía por qué actuar, porque el comité político había dejado en libertad de tomar independientemente cada uno tomar su decisión. Pero bueno, ya es historia patria lo que pasó allí, 24-6. Entonces el asunto cae en las manos de la Cámara de Diputados. Ya se ha dicho desde el primer momento que no hay los votos suficientes para pasar con las 2/3 partes, pasar la ley como vino del Senado, que vino sobre la base de primarias abiertas y con el padrón de la Junta. Se ha establecido que una mayoría de la sociedad y una mitad del partido oficial, la oposición mayoritaria, otra parte de la oposición fragmentada o minoritaria, y sectores de la sociedad civil, empresarios, participación ciudadana, y una serie de iglesias católicas y evangélicas han fijado su posición sobre la base de que sea primarias abiertas, para que no haya posibilidad de que el que no corresponda a un partido tenga que inmiscuirse en la escogencia de las direcciones de esos partidos, en las decisiones internas de esos partidos. Eso es lo que se ha dicho. No es que no se discipline a los partidos, que no se le pongan determinados parámetros que sirvan de regla de juego, que ellas tengan que cumplir, para que no vengan con el relajo de que el que no tenga dinero no puede hacer campaña en los partidos o no puede promoverse, porque don dinero se lleva por delante todo. O que las cúpulas puedan decir un día, no, los directivos no son estos, que fueron los escogidos por la mayoría. Los directivos son estos, señalados de dedo. Todo ese tipo de cosas hay que reglamentarlas, hay que acabarlas, es verdad. Pero usted no puede, como decía Monseñor Víctor Masalle, obispo de la diócesis de Baní, de Ocoa y de San Cristóbal, que él dijo, yo no me imagino a los evangélicos y a los, ¿cuáles fueron los? Otras confesiones. Otras castas hay, que escogiendo a las autoridades, al Papa y a las otras autoridades de la Iglesia Católica. Porque es así. Pero de todas maneras, no se pudo aprobar el asunto porque había, en un momento determinado, por un solo voto, y había un diputado vocero de uno de los partidos, el caso del PLD, que estaba metiéndose abajo de un escritorio. Y bueno, cosas por el estilo. El de Peravia acaba de renunciar del PRD debido a esa situación. ¿Renunció al PRD para dónde cogió? No, inicialmente ha renunciado porque él no está de acuerdo con la posición del PRD. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El dato que yo tengo, extraído no hoy, sino anoche, próximo a las 9 de la noche. Calentito. Calientito. Y escríbalo, que es así.
es que mientras esa diputada dijo, tenemos los votos para pasar el asunto de las primarias abiertas, se ha fortalecido la posición del otro lado. Se ha fortalecido porque primero los votos no daban. Desde el principio se habló de 30 y pico. Entonces estaba el tema de algunos. Primero se hablaba de la posibilidad de que el sector de Hipólito dentro del PRM no iba a votar por las primarias abiertas, por las que participa abiertamente, y en un acto de sinceridad Hipólito Mejía lo ha dicho y lo ha reiterado. Yo personalmente he estado de acuerdo con las primarias abiertas, pero él había aclarado de viejo. Sí. Pero yo voy a aceptar la posición, la línea de mi partido. Después vi un video donde él decía, eso lo aprobaron sin mi participación. A mí me dijo gente del partido, de la dirección del partido, que sí que estaba ahí el día que lo aprobaron. Que esa parte no es verdad, que eso que estaba diciendo. Entonces, sin embargo, ahora, en el día de ayer, el PRM se recompuso, se reunió 2 veces y se llegó a la conclusión de que la gente, ya en este caso 7 diputados del sector de Hipólito, que en días pasados estuvieron ahí, fueron los que dieron lugar a que no se aprobara el asunto, han recapitulado y han puesto las cosas ya en transparencia y van a acatar la decisión del partido. Y ese diputado que tú dices del PRD y otros diputados también, entonces se ha fortalecido la posición de que las primarias sean cerradas y de modificar las cosas, perdóname, como vinieron de la Cámara del Senado. Lo que puede pasar es que modificada aquí en la Cámara de Diputados vuelva para el Senado y que entonces, como habría, tratándose de una modificación, que aprobarlo de nuevo allá, entonces como ellos no lo van a aprobar allá como necesariamente, a menos que no intervenga el liderazgo y el presidente de la República, jefe de un sector político importantísimo, le dé el visto bueno a lo que ya se apruebe en la Cámara de Diputados y como un asunto de una solución salomónica, diga, aprueben eso, salgan de eso. Si no es así, lo que va a pasar es lo que yo escribí ya hace alrededor de mes y pico, de que nos vamos a quedar sin ley de partido. Bueno, tú sabes que yo tengo el dato de que mucha gente, sobre todo el PRM, tratando de evitar un conflicto, está partidario de que no se tome decisión en la siguiente dirección, que se envíe al estudio de comisión especial y se le hagan algunas modificaciones para mandarla al Senado y, como dicen los abogados, meter la cosa en un laberinto procesal que él no deje sin ese... Claro, y sería una pena, yo escribí algunas líneas el día de hoy, nadie gana, y es que realmente en una situación donde no haya una solución a este expediente de la ley de partido y la ley de reforma electoral, sencillamente sería dejar a los partidos en todas las libertades que tienen ahora de hacer y deshacer, porque es cierto que su democracia interna, que ellos no la respetan, porque una cosa es la regla de juego que ellos deben tener como entes, ya con ciertas referencias públicas porque reciben fondos públicos. Y otra cosa es que ellos puedan malograr la democracia interna frente a los miembros de su propio conglomerado. La libertad de elegir y de ser elegido. Ellos son los que no le dan cumplimiento mayormente. Entonces, sería una pena que nos quedemos sin ley de partido, porque esto se está reclamando hace mucho sin modificación más bien, y ley electoral, y que entonces las cosas sigan, que no se dote de una plataforma jurídico-legal bien sólida para que a la Junta Central Electoral y al propio Tribunal Electoral, Superior Electoral, para que estos puedan tomar las decisiones, hacer las reformas y las modificaciones y las resoluciones y todo lo que entiendan para un sano proceso. Porque lo más que puede hacer, aunque por un lado la ley le da capacidad de reglamentación a la Junta, sin embargo hay otras leyes que dicen otra cosa, en términos de unos derechos por ahí que tienen las gentes y los partidos, que entonces vendría a trabar las cosas, porque cualquier resolución
que en un momento determinado los partidos o los entes partidarios entiendan que choca con sus derechos políticos, electorales o qué sé yo qué cosa, o fundamentales, entonces ahí lo más que puede pasar es que venga una impugnación ante el Tribunal Superior Electoral y después ante el Constitucional y que la Junta tenga un problema o que el país tenga un problema, una crisis institucional. Entonces, por eso es que eso habría que aprobarlo. Una forma inteligente sería sacando aquellos puntos espinosos, sacándolo a un lado y aprobar otras cosas que ya han sido consensuadas, que están ahí. Por lo menos vamos a ganar terreno y vamos a aprobar, pero no aprobar nada sería una gran irresponsabilidad, sencillamente porque el liderazgo político no se pone de acuerdo y que igualito que en todos los tiempos, y ahí es lo que refiero hoy en la columna, igualito que en todos los tiempos, siguen las viejas prácticas y las viejas mañas, dependiendo de lo que le convenga a los que manejan el poder en un momento determinado, indistintamente, pero los que manejan el poder. Bien, ya el tiempo se acabó, falta una pausa. Vamos entonces a meter esa parte de los anuncios porque ellos son los que pagan el programa. Sí. Y entonces por ahí nos vamos, nos despedimos hasta el jueves, porque mañana el doctor Pérez Hernández. Está el doctor Pérez Hernández en un sondeo emocional. Nos vamos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente.